Hola a todos. Vamos por la clase 55 y vamos a hacer una comparativa entre actos de comunicación entre civil y penal. ¿Os acordáis que el pirata antes era demandante o demandado en el procedimiento civil? Pues ahora en penal el pirata ha cometido un delito. Se le imputa un delito. ¿Lo veis? Estamos en un procedimiento penal, estamos en un procedimiento criminal. Ahora ya no es demandante-demandado, eso es en el ámbito civil, ahora es imputado, ¿vale? Quiero que veáis la diferencia. Bueno, pues vamos a ver si en el momento que se le impute un delito en un procedimiento penal, el pirata se le va a instruir de sus derechos sin demora injustificada. Ahí tenemos una pregunta de examen. Estas oposiciones son difíciles porque es que hay que hilar muchísimo la ley, hay que saberse todas las partes importantes de la ley. Fijaros, en el momento del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está hablando del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, es decir, al pirata que ha cometido un delito, necesita, desde que se le imputa ese hecho penal, necesita un abogado y un procurador. En las primeras diligencias policiales o en las primeras actuaciones judiciales, necesita un abogado y procurador. Necesariamente, ¿vale? Bueno, pues el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que en el momento de que se le impute un acto punible, se hará instrucción de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Se le instruirá de sus derechos. Y la pregunta de examen es que esa instrucción de sus derechos se le hará sin demora injustificada. Por supuesto, si hay una demora justificada, fijaros qué pregunta más tonta. Bueno, pues en esa pregunta podéis caer. Sin demora justificada, se le instruirá de sus derechos. ¿Qué derechos tiene el pirata que ha cometido un delito? A ser informado desde las primeras diligencias policiales o judiciales del hecho de la apertura de ese procedimiento penal, a examinar actuaciones, a actuar en el proceso, a designar abogado él de su libre elección, a designar, es que necesita abogado, a designar abogado, a solicitar, si no designa abogado pagado por él, puede solicitar abogado de turno de oficio, tiene derecho también al intérprete, a un traductor o un intérprete. Tiene derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable, a no declarar contra sí mismo. Bueno, pues le vamos a hacer esa serie de derechos desde que se le impute un acto punible. ¿Cuándo se le va a hacer esa instrucción de sus derechos? La pregunta de examen, ¿cuándo se le va a hacer esa instrucción de sus derechos? Sin demora injustificada, ¿vale? Bueno, pues en esta instrucción de sus derechos le vamos a decir al pirata que necesita un abogado y un procurador. Aquí tenemos un abogado y aquí tenemos un procurador. Y le decimos, o te lo buscas tú o se lo vamos a poner de turno de oficio. ¿Qué pasa? Que sí o sí necesita abogado y procurador. ¿Para qué necesita abogado y procurador? Otra pregunta de examen. Para que le represente el procurador y para que le defienda el abogado, ¿vale? Es la pregunta de examen. Para que le represente el procurador y para que le defienda el abogado. El procurador recibirá todos los actos de comunicación, estamos hablando de actos de comunicación, estamos hablando de actos de comunicación de penal, y el abogado lo defenderá, ¿vale? Bueno, pues esta necesita, ya os he dicho, sí o sí, abogado y procurador. El abogado puede ser designado por el pirata a su libre designación, o sea, lo busca el pirata, y percataros de otra pregunta de examen. Si no tuviere aptitud legal
para hacerlo, es decir, ¿qué pasó? Que yo no me busco un abogado, ¿qué pasó? Si no tuviere aptitud legal para hacerlo, y así lo dice la ley, si no tuviere aptitud legal para hacerlo, se le designará de oficio. Sí o sí necesita ese abogado o procurador. Muy bien, pues ahora vamos a ver si esa persona, si en lugar de ser el pirata, estamos hablando de una persona jurídica. Una persona jurídica sabéis que es un conjunto de personas y hay un representante, es un representante que está al frente representa esa sociedad, esa mercantil, una persona jurídica, o sea, no tiene cara. Hay un representante que da la cara por él, pero detrás de esa persona jurídica pueden haber varias personas. Bueno, pues cuando es persona jurídica, se realiza la comparecencia del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que si queréis la podéis consultar, pero con unas peculiaridades. Ahí hay también peligro, preguntas de examen. ¿Qué peculiaridades va a tener? Pues que la citación a esa persona jurídica, vamos a ponerle esta persona jurídica, no tiene nombre, no tiene cara, no tiene cara, vamos a ponerla así, a esta persona jurídica, le vamos a citar. ¿Dónde vamos a citar a esta persona jurídica? Una pregunta de examen. En el domicilio social de la persona jurídica. Domicilio social, no personal de la persona jurídica, no, en el domicilio social, a la entidad que represente, a la sociedad, a la mercantil que represente. Pregunta de examen, no en el domicilio personal de la persona jurídica, del que represente a esa persona jurídica, sino en el domicilio social. Pregunta de examen, la citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica. El requerimiento de la persona jurídica de que tiene que designar abogado y procurador, el requerimiento se lo haremos saber a ese representante de esa persona jurídica. Y si no designa, se le designará de turno de oficio, se le designará de oficio, es igual, sí o sí, necesita un abogado y procurador que le represente. Otra preguntaza de examen, fijaros, el juez, no el letrado de la Administración de Justicia, no, estamos en un procedimiento penal, el juez informará al representante, a la persona jurídica, al que represente esa persona jurídica, al representante, informará al representante o al abogado del representante. Fijaros qué pregunta de examen. El juez informará o al representante de la persona jurídica o al abogado del representante de la imputación, de lo que se le imputa, ¿A qué se le imputa a esta persona jurídica? ¿Quién le informará de esa imputación? El juez. Y si no se le imputa a la persona jurídica, se lo dirá al abogado, se le va a decir, se lo dirá o directamente a la persona jurídica o al abogado, ¿vale? Preguntaza de examen. Y un juez informará al representante o al abogado de la imputación de ese hecho delictivo. ¿Cómo va a hacerle saber de esa imputación? ¿De la imputación verbalmente? No. Otra pregunta de examen. De esa imputación se le hará por escrito. Esa imputación se le hará por escrito. ¿Cómo? Entregando copia de la denuncia o copia de la querella. Así que llevar cuidado. Si os preguntan en un procedimiento penal, ¿quién informará de la imputación de ese acto punible? ¿Quién informará al representante o al abogado de la imputación? ¿Quién? El juez. El juez informará al representante o al abogado, de la apertura de esas diligencias penales. El juez.
¿Cómo? Por escrito, entregando copia de la denuncia o copia de la querella. Muy bien. Otra pregunta de examen es, la designación de procurador, ya no estamos hablando de abogado, sino de procurador, el procurador representa a esa persona jurídica, ¿eh? La designación de procurador, aquí tenemos la pregunta de examen. El designar un procurador a esta persona jurídica, el designarle un procurador, sustituye a la indicación del domicilio a efectos de notificaciones. Es decir, que esta persona jurídica, en el momento que designe un procurador, ya no hace falta que designe domicilio la persona jurídica, ¿vale? Porque se harán todos los actos de comunicación a través del procurador. El tener designada una persona, un procurador, la persona jurídica, ya se harán todos los actos de comunicación a través del procurador. ¿Qué pasa? Que sustituye la obligación de designar un domicilio a efectos de notificaciones de la persona jurídica. ¿Lo veis? Entonces, practicándose por el procurador todos los actos de comunicación. ¿A que sí? ¿A que lo tenéis claro? Pues a que caéis en el examen. Y fijaros qué fácil, ¿no? Tenemos la persona jurídica ha designado un procurador, todos los actos de comunicación se le va a hacer a través de la persona jurídica, ¿no? ¿Sí? ¿A que sí? ¿A que lo tenéis claro? Y si yo os pregunto, incluso los actos de comunicación que tengan que ser personales, ¿os acordáis el otro día que hablábamos del requerimiento? Si esta persona jurídica tiene que hacer algo personal, el acto de comunicación de ese requerimiento lo vamos a poder hacer a través del procurador. Fijaros qué pregunta de examen. Acabamos de decir que en el momento que designe la persona jurídica a un procurador, todos los actos de comunicación se van a designar a través del procurador, ¿vale? Incluso los de carácter personal, que es la pregunta que os estoy haciendo, incluso los de carácter personal, incluso los que tenga que realizar personalmente la persona jurídica, ¿se van a realizar a través del procurador? ¿Qué habéis dicho? Bueno, pues incluso los que sean de carácter personal se realizarán a través del procurador. Fijaros qué preguntaza de examen. Incluso los que tenga que realizar a través de personalmente la persona jurídica, si está designado procurador, se podrán realizar a través del procurador. Esa es la pregunta de examen, incluso los que tengan carácter personal. Así que llevad cuidado. Bueno, pues el artículo 121 capicúa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que todos los que sean parte en una causa, los que sean parte son los que han cometido el delito. ¿Dónde está el pirata? El pirata es parte, los que ha cometido el delito. El perjudicado, la víctima son partes en el procedimiento. Todos los que sean parte en el procedimiento, por ejemplo, un testigo, un perito no es parte en el procedimiento, ayuda a esclarecer hechos, pero no tiene nada que ver en ese asunto, ¿vale? Los que sean parte en el procedimiento, todos los que sean parte en una causa, si no se les reconoce el derecho a litigar gratuitamente, es decir, a tener un abogado y un procurador pagado por el Estado, si no se les reconoce que tienes derecho al derecho de gratuidad, si no se les reconoce, tendrán la obligación de satisfacer esos derechos, salvo que este abogado, este procurador digan: renunciamos a que nos paguen, ¿vale? Renunciamos. Salvo otra pregunta de examen, ¿vale? O sea que el pirata que ha cometido un delito, que pasa de designar abogado y procurador de libre designación y que se le designa de turno de oficio, si se acredita que él tiene bienes para responder, para poder pagar, tendrá que pagar a ese abogado y procurador. Si se le designa, si se le reconoce el beneficio de justicia gratuita, este abogado y este procurador
no lo pagará, no tendrá la obligación de pagar, ¿vale? Bueno, otra cosa es que el abogado, el procurador, la obligación que tiene el litigante, el pirata, de pagar son, fijaros, la terminología es importante en el examen, porque el procurador, aquí tenemos al procurador, el procurador son derechos de procurador, o sea, los honorarios se llaman derechos de procurador. El abogado se le llaman honorarios de abogado, honorarios de abogado. Y también pueden haber peritos y testigos que, como hemos dicho antes, no forman parte del no son parte del procedimiento, ayudan a esclarecer el procedimiento. El perito informará según su conocimiento y el testigo dará testimonio de lo que sabe. Vale, pues ese perito también tendrá derecho a honorarios del perito, ¿vale? Honorarios. Y el testigo, pues vamos a ver, el testigo, aquí tenemos un testigo, el testigo que ha ido a declarar, ¿tiene derecho también ese testigo a cobrar? Sí, tiene derecho. El testigo que es citado en un procedimiento penal puede pedir una indemnización por el día que tenga que ir o por los días que tenga que asistir para declarar en el procedimiento penal. ¿Quién valora? ¿Quién valora? Es el que tenga derecho a ser indemnizado ese testigo. ¿Quién lo valora? Tanto el testigo como el perito se fija por el juez. Este testigo, ya hablo del testigo, la pregunta de examen es, ¿quién va a valorar si ese testigo tiene derecho a cobrar una indemnización por la asistencia en el procedimiento penal? La respuesta va a ser juez o tribunal. Hasta la próxima.